Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo: «Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban y Él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros que estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. El relato de la aparición del Señor a los discípulos que van camino de Emaús es tan importante por muchas cosas que es imposible, y además no se debería hacerlo en una homilía de un día de diario porque da para una conferencia larga. Por eso voy a fijarme solo en algún punto concreto. En primer lugar, aquellos dos discípulos eran dos discípulos que habían perdido la fe y que incluso cuando las mujeres habían dicho, ellos lo cuentan, que el sepulcro estaba vacío y que habían visto a unos ángeles, y que después fue corroborado ese sepulcro vacío por los apóstoles, no habían recordado que el Señor había dicho que iba a resucitar, que habiendo tenido estos avisos con la advertencia previa del Señor, podían haber dicho: bueno, no está el Señor, no le ha visto a nadie al Señor, pero el sepulcro está vacío y Él había dicho que iba a resucitar. Pues no, o sea, estos eran gente sin fe, que se mantenía sin fe. Y huían. Habían dejado pasar unos días para evitar que los pudieran apresar, y cuando ya creyeron que todo estaba más tranquilo, después de las fiestas, ellos se marchaban. Además, estos dos discípulos tenían una idea equivocada del mesianismo de Jesús. Le cuentan al propio Cristo lo que ellos esperaban que Él hubiera hecho. Él iba a liberar al pueblo. Él iba a liberar al pueblo de la opresión de los extranjeros. Le dicen concretamente: nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel. Es decir, creían en un Mesías político, no un Mesías militar, un Mesías sangriento. No creían en el Mesías de la paz. Claro, estos dos no eran apóstoles, pero eran discípulos de Jesús, allegados a Jesús, de un grupo, si no el más íntimo, bastante próximo a Jesús. Y a pesar de todo lo que Él había dicho y enseñado del amor al enemigo, del perdón, a pesar de eso, ellos lo que tenían en la mente era que Jesús iba a emprender una campaña militar que iba a culminar con la gran expansión del reino de Israel hasta las fronteras de Salomón o más allá todavía, y la expulsión de los romanos. Y naturalmente esto
al precio de la sangre. O sea, primero, gente que no tenía fe, y segundo, gente que creía en un Mesías violento y sangriento. Bueno, no me extraña que estuvieran decepcionados y que se fueran. Por tanto, la primera cuestión es, ¿en qué Mesías creo yo? ¿En qué Mesías creo yo? Hace años, el Papa Benedicto XVI, en una homilía de jueves o de viernes santo, no recuerdo muy bien, dijo, tenemos que aprender a aceptar a Dios como Dios es, no como a nosotros nos gustaría que fuera. Tenemos que aprender a aceptar a Dios tal como Él es y no con la idea que yo me he hecho de lo que debería ser Dios. ¿Cómo es Dios? Como es, no como a mí me gustaría que fuera. Dios es el Todopoderoso, pero también es el misterio. Es el Todopoderoso, puede hacer realmente lo que quiera. El mayor de los milagros es nada para Él. Pero también es el misterio. Dios es el misterio. Dios es el que no encaja en nuestra cabecita pequeña. Es decir, el que no nos da lo que le pedimos cuando se lo pedimos, a veces, otras veces sí nos lo da. El que no actúa según nos parece a nosotros que debería actuar y por lo tanto nos desconcierta muchas veces y nos hace dudar de su existencia. Pero esta duda de su existencia es culpa nuestra. Si nosotros partiéramos de decir, acepto a Dios como es, creo en Dios como es, como se me ha revelado, como se me ha revelado desde Abraham, como se me ha revelado sobre todo con la plenitud de la revelación en Jesucristo. Acepto a Dios como es, el Todopoderoso, sí, el Dios misericordioso, sí, pero también el Dios que muere en una cruz. El Dios que aparentemente fracasa y, por supuesto, el Dios que resucita. El Dios que nos deja en la oscuridad un tiempo. Una oscuridad que acabará aquí en la tierra muchísimas veces, porque muchísimas veces entendemos el por qué ha pasado lo que ha pasado, pero después, y si no aquí en la tierra, en el cielo. Primera cuestión, por lo tanto, de estos dos que nosotros tenemos que aprender para no ser como ellos. No creas en el Dios que tú te has hecho, en ese becerro de oro que se hicieron los israelitas mientras Moisés estaba hablando con el Dios Todopoderoso en el monte Sinaí. No te hagas un Dios a tu imagen, porque más pronto o más tarde ese Dios lo vas a rechazar, como hicieron estos. Habían creado una imagen de Jesús y cuando la imagen de Jesús no entró en sus esquemas, no es que cambiaron la imagen de Jesús y dijeron, es que nos hemos equivocado, sino que por el contrario dijeron, esta imagen de Jesús no nos interesa. La imagen del Jesús verdadero, del que ha fracasado en la cruz, no nos interesa. O le queremos triunfante o no nos interesa. O le queremos haciendo milagros a nuestro servicio o dejamos de creer en Él. El problema es que Dios sí que existe y si tú te alejas de Dios, por supuesto que le das un disgusto a Dios que es amor y que te quiere, pero sobre todo eres tú el que sales perdiendo. La segunda lección, repito, aquí hay tantísimas, la segunda lección. ¿Por qué el Señor se aparece a estos dos? Sin fe y con una idea completamente equivocada de lo que Él tenía que ser. ¿Por qué se aparece a estos dos? Por un motivo. Él lo había dicho. Donde dos o tres están unidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Estos dos, que son dos pecadores, incluso en este momento, dos que no tienen fe en Jesús, dos pecadores porque son cobardes y dos que no tienen fe en Cristo porque creen en otro tipo de Mesías y el verdadero, no les interesa. Sin embargo, son amigos y están unidos en su nombre. Es decir, el Señor se hace presente donde hay unidad. Donde hay unidad incluso entre dos pecadores. ¿No dijo el Señor donde dos o tres santos o perfectos están unidos en mi nombre? Donde dos o tres están unidos en mi nombre, donde dos o tres se aman y se aman con amor recíproco. Es decir, el uno al otro, no que uno tira del carro y el otro va cómodamente subido en él. No que uno paga el precio y el otro no paga absolutamente nada. Y creo que esto tenemos que meditarlo muchísimo más porque nos abre una perspectiva totalmente distinta a la que podemos tener habitualmente sobre la presencia real del Señor. La presencia más sagrada, más importante del Señor es la eucarística, porque es sacramento, es su cuerpo y su sangre, su naturaleza humana, su naturaleza divina, es Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Ahora, no es la única presencia, hay una presencia en la palabra, hay una presencia en la jerarquía, hay una presencia en medio de los discípulos. Podemos tener esta presencia del Señor en nuestra casa. No podemos tener un sagrario en casa, pero podemos tener unidad en casa. Y si tener un sagrario representaría un precio, comulgar representa un precio, estar en gracia de Dios,
pues la unidad también tiene un precio: saber ceder, saber perdonar, saber pedir perdón, saber ponerte en el lugar del otro. Ese es el precio de la unidad, pero lo que se consigue con ello es tan maravilloso como tener al Señor en medio nuestro, del cual dicen estos discípulos descreídos, dicen que cuando les explicaba las Escrituras, su corazón se llenaba de alegría. Cristo es el que nos apoya y el que nos sostiene en la Eucaristía, en la palabra, pero también aquí, en la presencia suya en medio de los discípulos unidos en su nombre. No lo olvidemos.